majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Muy buenas noches, amigos y hermanos en Cristo. Bienvenidos una vez más. Estamos continuando con nuestro tema de discipulado. Estamos viendo la revelación de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Hemos llegado ya al capítulo 21. Ya estamos próximos a terminar esta serie sobre la revelación de nuestro Señor. Y hemos visto que en el capítulo 21 se nos abre ya la ventana, se nos abre la cortina y se nos deja ver un poquito de lo que es ya la vida eterna en el cielo. En el capítulo 20 ya se describió que los malos irán al infierno, al lago de fuego, y ahora en el capítulo 21 entonces se nos muestra la vida de los que estaremos con Cristo eternamente y para siempre. Entonces, en esta parte dice el versículo 9, en Apocalipsis 29, que es donde vamos a iniciar nuestro estudio acerca de lo que el apóstol Juan ve, lo que un ángel poderoso le muestra. Le invito a que oremos a nuestro Dios en este momento y que le pidamos que Él nos dé sabiduría en lo que vamos a compartir en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, por darnos vida y sobre todo gracias por tu palabra, porque tú, Señor, has tenido a bien revelarte a nosotros a través de tu palabra. Pedimos que nos des sabiduría en lo que vamos a hablar en esta hora. Pedimos que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra y comprendamos, Señor, esa esperanza gloriosa que tenemos en ti. Glorifícate en nuestras vidas, te lo pedimos humildemente, en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, para la gloria y para la honra tuya. Oramos dando gracias en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Dice en el capítulo 20, el versículo 8, nos estaba hablando acerca de los que no heredarán el reino de los cielos. Y nos está hablando de varios grupos de personas, ¿cierto? Y en este capítulo nos dice acerca de los malos, dice los que no aceptan o los que aceptan el evangelio de forma superficial, que está hablando habla de los abominables, los homicidas, habla de los mentirosos. Los abominables son los que se han dejado saturar por las cosas aberrantes y que son abominables a los ojos de Dios. Y curiosamente, con respecto a las cosas abominables, muchos dicen cuáles son. La Biblia nos habla en Proverbios capítulo 6, dice la palabra del Señor: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordias entre hermanos. Entonces, se nos habla ahí de las cosas que son abominables. Entonces, todas las personas que se han dejado saturar por esto, los ojos altivos, la lengua mentirosa, los corazones que maquinan pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, todas estas son abominaciones. Entonces, los asesinos también se refiere a los que han matado a cristianos y a todos los que siguen a Jesús. Pero también Juan nos dice que un asesino es aquel que aborrece a su hermano. Y también habla de los inmorales, es específicamente la inmoralidad sexual, que fue una característica del Imperio Romano. Entonces, todas estas cosas, todos los que practican esto no heredarán el reino de los cielos. Ahora vamos al versículo 9, dice la palabra: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. A veces nos podemos preguntar, bueno, en sí, ¿cómo será el cielo, cierto? Todos tenemos como esa inquietud. Qué rico tener una foto o tener una visión realmente de cómo es el cielo. Pero como el apóstol Pablo dijo, hay cosas que no hay palabras para describir lo que se ve allá. Solamente quienes estén allá lo podrán vivir. Pero no hay palabra humana para describir la belleza. Piensa si aquí hay cosas hermosas, paisajes hermosos, flores, animales, montañas, cosas hermosas, como no será en los cielos, ¿cierto? Entonces, el apóstol Juan, en estos versículos que vienen, va a tratar de decirnos lo que le mostraron a él para que nos contara a nosotros.
y nos va a decir a grandes rasgos algunas de las principales características de esta nueva vida en el cielo. Entonces, en este primer versículo, o sea, en este versículo 9, se nos habla de la ciudad de Dios. Luego se nos habla de la personalidad de quien está mostrando. Dice, vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Entonces, para Juan debió haber sido de gran impacto ver a este ángel. Lo había visto antes cuando derramaba las copas sobre la tierra, sobre los hombres, y ahora se le ha acercado nada más uno de los ángeles que tiene este poder, esta autoridad delegada por Dios, y ahora se le acerca al apóstol a contarle lo que va a pasar. Y también el apóstol había tenido experiencia cuando ese ángel o un ángel también había declarado la caída de Babilonia. Entonces, lo que dice acá dice, yo te mostraré la desposada. Entonces, según esto, la ciudad viene a ser una ciudad de una belleza extremadamente grande, una belleza muy, muy por encima de lo que nosotros nos podamos imaginar. Y está llena de magnificencia y de felicidad. Es una ciudad, la Nueva Jerusalén, es la ciudad que estará lista y organizada después del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, porque va a ser ya nuestra morada eterna. Y ya estaba en la mente del Señor cuando él en Juan 14 dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes. Entonces, la Nueva Jerusalén será para la eternidad, como ahorita es Jerusalén para el milenio, o como será Jerusalén para el milenio. En las ciudades, en la terrenal, tanto en la espiritual, la eterna, la celestial Jerusalén, entonces en ellas dos habrá justicia, en ellas dos no habrá imperfección, la rebelión será extinguida totalmente y la perfección y la ausencia del pecado en la Jerusalén eterna serán sumamente importantes. La Nueva Jerusalén entonces va a trascender muchísimo más que la Jerusalén terrenal, aunque tienen cosas que se parecen, ¿cierto? En ambas estará Cristo reinando, en ambas no habrá pecado, no habrá pues injusticia y todas estas cosas. Entonces, esta ciudad, que es la ciudad de Dios, será la morada eterna preparada para la iglesia. Recordemos que a esta parte de la iglesia estamos refiriéndonos ya a todo el conglomerado, los santos del Antiguo Testamento, la iglesia redimida por Cristo y los que mueran durante la tribulación. Entonces, lo que nos sigue ahora es la descripción de la santa ciudad eterna. Y aquí nos revela entre el mismo relato, se nos está relatando, se nos está describiendo el amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo, que le da un amor y un valor especial a la iglesia. El Señor le ha conferido a su esposa, la iglesia, un amor excepcional. Vamos a mirar lo que dice. Versículo 10 dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. La Nueva Jerusalén adquiere el carácter de sus habitantes, que son los redimidos de Dios. Juan ve descender del cielo la ciudad santa de Jerusalén. Esta ciudad ha sido construida por nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición, ¿no? Él nos salva, nos perdona, dio su vida, murió, resucitó, ascendió y todavía nos sigue dando promesas de que va a preparar un lugar para nosotros. Es Él quien la ha diseñado, gloria a su nombre para siempre. Muchos han planteado muchos puntos de vista con respecto a esto, ¿cierto? Pero la verdad es que esta Jerusalén es excepcional porque es la idea misma de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, los gnósticos decían que fueron al otro extremo se fueron al otro extremo de hiperespiritualizar este pasaje para manifestar que es una referencia al cielo. En realidad, no dice geográficamente en qué lugar está, pero lo que nos está diciendo es que esta ciudad desciende del cielo porque el Señor fue a prepararnos lugar a nosotros. Y Juan la ve descender. Ahora recuerde que a él le están mostrando
lo que va a pasar. Versículo 11, y dice, teniendo la gloria de Dios. O sea, versículo 10 y 11 dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como cristal. Entonces, aquí la interpretación o la traducción es algo difícil. La palabra que aquí encontramos como fulgor se usa para describir las luminarias que alumbran el cielo, como el sol, la luna, las estrellas. Entonces, quiere decir esto que el cuerpo que ilumina las ciudades como una piedra preciosa, o quiere decir que la luz que irradiaba la ciudad era como el destello de jaspe. La verdad es que más adelante se nos dice claramente que la ciudad no necesita de lámparas, ni de sol, ni de luna, ni de luces, porque la gloria de Dios la ilumina, ¿cierto? Entonces, también aquí se usa la palabra jaspe, es decir, no es una piedra opaca, sino que el término alude más bien a un diamante transparente, que es una gema perfecta que refleja con nitidez la luz brillante de la gloria de Dios. Entonces, cuando dice, por eso es que en este pasaje se nos repite 3 veces, ¿cierto? Jerusalén descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Entonces, está haciendo un énfasis muy marcado en la gloria de Dios sobre ella. Entonces, es una piedra, o sea, es un resplandor como el de una piedra brillante que puede mostrar la gloria de Dios. Y esa se emite con fulgor y se esparce por los nuevos cielos y la nueva tierra. El apóstol Pablo nos instruye a que nos regocijemos en la esperanza de la gloria de Dios. En Romanos 5:2 dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza y en la gloria de Dios. Entonces, esta esperanza que tenemos en Dios tendrá su cumplimiento en la ciudad santa. El hombre que ha vivido en pecado desde los comienzos nunca ha podido ser testigo de la revelación plena de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, a causa del pecado, no hemos podido ver exactamente con plenitud esa gloria de Dios llenando o iluminando como debe ser. Pero ahora el pueblo de Dios, toda la iglesia, todos los redimidos, todos los salvos, ahora verán realmente la gloria de Dios manifestarse, no solamente en su juicio y no solamente en la forma como Dios actúa, sino ahora verlo realmente tal y como Él es. Existen 2 aspectos que nos permiten en esta ciudad ver la manifestación de la gloria de Dios. En primer lugar, tendríamos la presencia misma de Dios, que convierte a la ciudad en una fuente de radiación de su gloria y bendición para todo el universo. Entonces, en esta primera es la presencia misma de Dios, es la gloria de Dios, ¿cierto? Y eso nos va a traer bendición y va a irradiar todo el universo, los cielos nuevos y la tierra nueva. Y lo segundo son los santos, cuya presencia no impide ni limita la manifestación de la gloria de Dios. Sabemos que por el pecado todo quedó oculto, dice el que quedó como tras un velo. Cuando ya sea el momento de estar con el Señor, ese velo se correrá y ahora sí estaremos viendo a Dios tal y como Él es, cara a cara. Entonces, somos bendecidos, somos privilegiados al ser llamados, al ser escogidos por Dios y poder participar de esta gloria preciosa que ha de manifestarse en nosotros, en la iglesia, por ser el pueblo del Señor. Qué bendición tan grande, mi amigo y mi hermano. Es una bendición que no se puede describir, solo lo entenderemos cuando estemos allá. En esta ciudad todo es diferente. Lo más importante, que ya no habrá pecado, entonces tenemos la bendición de ser redimidos y disfrutar ahora como ciudadanos de Dios, tener la gloria de Dios, poder vivir y disfrutar eternamente de su presencia. Entonces, la ciudad revela el elevadísimo propósito de Dios para su iglesia, llevar muchos hijos a la gloria. Ese es el propósito
de Dios. La Nueva Jerusalén entonces es como un diamante engarzado en oro. Esta ciudad es como un anillo de compromiso, como el anillo de compromiso de la esposa. En realidad vendría a ser como el anillo del matrimonio. Es el símbolo del compromiso y de la boda de la iglesia con Cristo. Ahora el apóstol Juan nos habla del muro y de las puertas de la ciudad. Mire lo que dice, versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. La ciudad entonces va a estar rodeada de una muralla grande y alta. La interpretación más sencilla es inaccesible, es como un inaccesible baluarte de la fe. La fe es la muralla tras la cual los santos han estado seguros frente a los asaltos del mundo, de la carne y del diablo. Entonces es como un algo simbólico, aunque aquí la está describiendo literalmente. Los muros, según el versículo, lo que dice el apóstol Juan, tenían una altura de 144 codos, o sea, unos 65 metros de altura. Esta parte es bien importante porque será una ciudad que la convertirán en una ciudad inexpugnable. Serán, sin embargo, más modestos la cantidad o las dimensiones serán un poquito más modestos por algo que veremos más adelante. Ahora, 12 puertas dan acceso a la ciudad. Habrá 3 puertas, cada uno de los 4 lados de la misma, y sobre cada puerta figura el nombre de las 12 tribus de Israel. Además, la palabra original traducida como puerta no es habitual, sino que se utilizaría para describir una gran puerta que da acceso a un castillo fortificado. No es una puertecita de un cuarto, no es una puertecita de una casa, sino la puerta que da el acceso a un castillo muy fortificado. Y sabemos que estas puertas son inmensas y son muy fuertes. En el Antiguo Testamento, la tribu de Leví era la tribu sacerdotal y la misión exclusiva de ella era servir en el tabernáculo, el recinto sagrado que transportaban con ellos y que servía del templo de Dios, quien había dado instrucciones específicas sobre su diseño. La Nueva Jerusalén también rememora el antiguo tabernáculo, en el que ahora la iglesia será el sacerdote que servirá a Dios constantemente. Aquí muchas personas podrán decir, no, qué pereza, hermano, pues para muchos que son mundanos tal vez sea así, pero recordemos que el agradecimiento y la bondad y todo lo que Dios ha hecho por nosotros nos va a hacer adorarle como nunca se había adorado. Debemos fijarnos también en el diseño de la ciudad. Ya habíamos dicho que quien diseña la ciudad es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, Él es el diseñador. Y este diseño es muy interesante, ¿cierto? Porque es una forma la ciudad tiene la forma de un cuadrado. La ciudad santa no será simplemente cuadrada, será perfectamente cúbica. Su longitud, altura y anchura tendrán las mismas medidas. Esto es significativo. El cubo es el símbolo de la perfección. Por ejemplo, varios personajes se refieren al hecho de que en Grecia se solía decir que el hombre era cúbico. Y lo mismo sucedía entre los judíos. El altar de los holocaustos y el de los inciensos y el pectoral del sumo sacerdote tenían la forma de un cubo. Una y otra vez aparece esa forma en las visiones de la Nueva Jerusalén y de su nuevo templo en el libro del profeta Ezequiel, en Ezequiel 41:21, 43:16, 45:2 y 48:20. Pero más importante aún, en el templo de Salomón, el lugar santísimo era un cubo perfecto. Eso está en Primera de Reyes 6:20. Todo ello nos hace comprender que la totalidad de la ciudad santa, la morada de Dios, es el lugar santísimo. Si separáramos todo, la santa ciudad correspondería al lugar santísimo. También debemos fijarnos en las dimensiones de la ciudad.
Cada uno de sus lados tenía 12.000 estadios. Un estadio equivale a 180 metros, por lo que cada lado tenía una longitud de 2.160 kilómetros. Unas sencillas operaciones matemáticas nos revelan que el área de la ciudad era algo más de 3.2 millones de kilómetros cuadrados o 2.240 kilómetros. Para hacernos una idea de semejantes magnitudes, podríamos decir que con los datos que Juan aporta, la ciudad mediría una distancia aproximada a la existente entre Nueva York y Londres, teniendo la extensión del Océano Atlántico Norte. ¡Wow! ¡Qué ciudad tan grande!, ¿no? Imagínense la cantidad de redimidos que estaremos allí. De solo pensar solamente en esta magnífica ciudad, que hasta ahora no ha empezado, no hemos explicado bien lo del muro y las puertas, pero solo de mirar la dimensión, la ciudad tan inmensa, nos podremos imaginar cómo será de hermosa, ¿no? Nos podremos imaginar cómo será de precioso estar allí, en esa ciudad, teniendo a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, con nosotros eternamente y para siempre. ¿No le parece que es motivo suficiente para adorar a Dios? Y antes estar agradecidos de que podremos estar allí y en su presencia, en su misma presencia, postrarnos y adorarle, cantarle, exaltarle por lo que Él es. Este capítulo es hermoso, hermanos, porque durante todo el Apocalipsis del capítulo 6 hasta el capítulo 20, hemos visto la maldad del hombre, hemos visto las plagas, hemos visto los juicios, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, la caída de Babilonia. Hemos visto la obra demoníaca, hemos visto al anticristo, al falso profeta, pero ahora en el capítulo 21 nuestro corazón se reconforta viendo a Dios contarnos lo que nos está esperando. Por eso, hermanos, vale la pena dejar lo que sea con tal de seguir a Cristo. Vale la pena que aquí de pronto tengamos que sufrir un poquito, como dice el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, si comparamos entonces la altura de la muralla, 65 metros, con el tamaño de la ciudad, vemos que no hay una comparación posible. Ello nos indica que la muralla no puede ser para la defensa porque todos los seres hostiles, humanos y espirituales, han sido ya arrojados al lago de fuego y ya no pueden hacer daño a la iglesia de Dios o al pueblo de Dios que va a estar viviendo en la ciudad. Parece entonces claro que lo único que permite la muralla es delimitar los límites de la misma, simplemente es eso. Y el hecho de que sea relativamente baja muestra que dicha delimitación tiene una importancia relativa. Dios está mucho más interesado en incluir a más personas que en excluirlas, y así debe ser su iglesia. La iglesia debe, ante todo, realmente mostrar la gloria del Señor. Ahora, muchos hablan del cielo, pero lo reconocemos en verdad. Hay muchas cosas que nos hablan de lo que será la ciudad, ¿cierto? De la vida eterna con Dios. Pero lo que Dios desea es que nosotros entendamos que la vida aquí en la tierra es pasajera, que nuestra morada eterna es allá con el Señor, que debemos buscarlo de arriba. Dice la palabra del Señor, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado y no en las de la tierra. La palabra dice que el mundo pasará. Dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Entonces nosotros también debemos cada día esforzarnos por esta parte. Entonces, la palabra habla entonces de estas dimensiones que son enormes y nos habla entonces de la altura, que no es tan importante, tan relevante, porque en realidad solamente los muros están delimitando la ciudad. Entonces es una ciudad que Él ha construido. Luego dice el versículo 17, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Si ahora comparamos la altura de la muralla, que nos dice que es más o menos 65 metros, con el tamaño de semejante ciudad, vemos entonces que no es como tan comparable, o sea, no hay una comparación posible. Eso nos está indicando entonces nuevamente que solamente los muros están delimitando a la ciudad y que nos permite
que entendamos que Dios quiere es que entre mucha gente, mas no está buscando impedirles la entrada. Ya para este momento, pues ya la historia de la humanidad ha terminado en el sentido de la historia terrestre. Ya todos están en su lugar, unos en castigo eterno y otros ahora con Cristo. Entonces nadie queda excluido en esta gran ciudad. Ahora dice que era de oro puro, tan puro que parecía vidrio transparente. Esto nos recuerda unas características de la ciudad de Jerusalén. Josefo, el historiador, dice, ahora bien, la cara exterior del templo por la parte de la fachada estaba totalmente cubierta con planchas de oro de gran peso, y a los primeros rayos del sol naciente reflejaban tan fiero resplandor que obligaban a quienes querían contemplarlo desviar la vista como si estuvieran mirando al mismo sol. Esta es una descripción que hace Josefo del templo, de la ciudad de Jerusalén, la ciudad natural, terrenal que vemos ahora. Y él dice que Herodes, en el templo, Herodes le colocó una fachada de oro, placas de oro. ¿Cómo sería el brillo tan fuerte que la gente tenía que desviar la mirada porque era como si estuvieran mirando al sol? Ahora, aquí nos está diciendo que la ciudad era no con placas de oro, sino que literalmente oro transparente, semejante al vidrio limpio, oro puro, semejante al vidrio limpio. Ahora, Juan continúa hablando de los 12 cimientos de la ciudad. Entre las 12 puertas había 12 espacios, y la idea es que entre estos espacios había una gran piedra. Es posible que Juan tuviera en mente las grandes piedras de los cimientos del templo de Jerusalén. En este pasaje que acabamos de citar, que Josefo habla, él menciona que las piedras de los fundamentos del templo de Jerusalén tenían casi 20 metros de longitud, 2,5 de altura y casi 3 metros de anchura. En el versículo 14, Juan dijo que las piedras llevaban inscritos los nombres de los 12 apóstoles de Jesucristo. Ellos fueron los primeros seguidores de Jesús y sus embajadores. Fueron literalmente los cimientos de la iglesia. Estos hombres predicaron el primer sermón. Ellos organizaron las primeras iglesias y llegaron a ser los primeros mártires porque optaron por no renunciar a su fe en Jesucristo. Nada les podía hacer callar. Recordamos en Hechos capítulo 4, si mal no estoy, cuando los apóstoles fueron amenazados, ellos dicen, juzguen ustedes a quién es necesario obedecer, si a Dios o a los hombres. Y dice, porque nosotros no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces ellos prefirieron obedecer a Dios y esto les llevó a ser muertos de forma violenta. Quizá en algún momento de una de las clases más adelante hablaremos de cómo murieron los discípulos, para que usted sepa que no fue una muerte en una camita, en un hospital, rodeados de mucha gente que los quería, despidiéndolos, diciendo gloria a Dios, sino que la mayoría de ellos murieron de forma muy, pero muy violenta. Entonces, ahora el apóstol Pablo también en Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando Cristo regresó al cielo, él entregó el cuidado de las ovejas, los primeros cristianos a los apóstoles. Recordamos diciéndole a Pedro, cuida mis corderos, pastorea mis ovejas, ¿cierto? Y el apóstol Lucas, en Hechos capítulo 5, en Hechos capítulo 20, nos está hablando también de esto. Y el apóstol Pablo, despidiéndose de la iglesia, le dice algo muy lindo, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual él compró con su propia sangre. Entonces, el apóstol está dando instrucciones, ellos fueron los primeros. Ahora, el apóstol Pablo no era discípulo de Jesús en el sentido de estar con él, pero recordemos que él es un apóstol llamado por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que ahora los hermanos que siguen deben pastorear la iglesia del Señor. Entonces, ellos también recibieron la instrucción de pastorear la iglesia del Señor. Estas cosas, Matías nunca más es mencionado en las escrituras, que fue supuestamente el sucesor de Judas Iscariote, pero sabemos que el Señor de todas maneras levantó al apóstol Pablo como su apóstol y lo llevó a las naciones, y gracias al ministerio del apóstol Pablo, nosotros hoy podemos disfrutar
del Evangelio. Entonces, Pablo es escogido directamente por el Señor y cumplió bien su misión. Entonces, con estos 12 nombres ordinarios, normales, Dios hizo cosas extraordinarias. Pero ¿quiénes eran los hombres mencionados o denominados apóstoles? De la lectura de la Biblia podemos fácilmente decir que no eran santos ni eran eruditos en el sentido de estar canonizados o algo así. Simplemente eran personas normales redimidas por la sangre de Cristo. Habían pescadores, habían recaudadores de impuestos, un traidor a la patria, habían activistas políticos, había de todo se veía entre los 12 apóstoles del Señor. Jesús viene a la tierra para cumplir su plan divino de salvar al mundo. Y se cumple lo que dice Corintios, ¿cierto? Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, el Salvador escogió a hombres comunes y corrientes, humanos sin distinción alguna, pero que sin embargo fueron capaces de dejarlo todo al instante para seguirle. Estaban ocupados, estuvieron disponibles para seguir al Señor. Aunque muchas veces dudaron y no entendieron, ni compartieron muchas cosas, siguieron adelante y le obedecieron y no pretendieron entender o que se les justificara todo, sino obedecer. No pretendieron tener razón, sino simplemente obedecer. Muchas personas hoy quieren tener la razón satisfecha. ¿Por qué? Y que se les dé una respuesta a ese por qué. Y a veces en la vida cristiana hay que actuar es por fe, sin que entendamos todas las cosas en realidad. Entonces, nosotros en este momento debemos también examinar cómo está nuestra obediencia al Señor. Jesús nos enseñó entonces que su equipo favorito no era el de los sabios, el de los poderosos, el de los expertos teólogos, el de los más inteligentes, más fuertes o más ricos. El equipo favorito de Dios, y quiero que le preste atención a esto, mi hermano, el equipo favorito de Dios es de aquellos que están disponibles para Él, aquellos que están dispuestos a hacer el equipo soñado por Dios, es de los que son capaces de dejarlo todo por Él, el de los que establecen que Jesucristo es la prioridad de sus vidas, por delante de su merecido ocio, de su merecido tiempo de descanso, de su esforzadamente ganado dinero, de su trabajo e incluso de su propia familia. Y no es que estemos en contra de la familia, pero muchas veces toca decidir. Sabemos de muchas personas. Nada más estaba edificándome en estos días con el testimonio de un hombre que es hoy siervo del Señor, Pastor Jorge Montoya. Y él compartía su testimonio cómo fueron abandonados por su papá por causa del evangelio, y la mamá valientemente siguió adelante con toda la necesidad que hubo, pero ella puso a Jesucristo por encima de todo. Hoy este hermano es pastor y un gran hombre de Dios, porque eso es lo que Dios hace. Dios, el equipo favorito de Dios, mi hermano, no es que seas un poderoso. Dios lo que quiere es que seas un hombre obediente a lo que Él quiere, disponible para dejar lo que sea. Escuchaba también al pastor Manuel Lambrea, quien estaba compartiendo cómo ante el llamado de Dios dejaron aquí todo, tenían negocios, tenían empresas, cerraron todo y se fueron a Guatemala a servir al Señor allí, a empezar de cero, sin nada, pero dispuestos a que Dios había hablado. Y ellos estaban dispuestos a obedecer, mi hermano. Qué bueno es que nosotros también aprendamos a obedecer a Dios cuando Dios nos hable, que no dejemos las cosas por dejarlas, que no pensemos solo en nosotros, sino que realmente busquemos agradar al Señor. Son los que dejan todo por seguirlo a Él, como dijo el apóstol Pablo. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo, con tal de tener un nombre en Cristo nomás. Y eso es lo que Dios quiere. El de los que establecen que Jesucristo es la prioridad de sus vidas por delante de cualquier cosa. ¿Calificaríamos usted y yo para formar parte de ese equipo? Usted puede caminar en las sandalias de un verdadero discípulo. Usted puede hacerlo si está dispuesto a renunciar a todo por seguirlo a Él. Es importante. Leía un testimonio, no sé si lo compartí, pero de una mujer que estuvo dispuesta por no sacrificar su belleza física en una cárcel, entregó a su pastor y a sus hermanos de las congregaciones a los comunistas, dio los nombres de ellos para que no la encerraran en una cárcel y así no perder la belleza física que tenía. Pero ¿sabe qué es lo paradójico? Que ella los denunció y sin embargo ella la metieron 6 años en la cárcel. ¿De qué sirvió lo que hizo?
¿De qué sirvió sentirse avergonzada de haber traicionado a Cristo y a su pueblo? Pero nosotros hoy tenemos la oportunidad de seguir a Cristo, de seguir al Señor, de dejar todo para servirle a Él. Ahora, usted dirá, ¿cómo le sirvo? Hay muchas maneras, orar unos por otros, llamar a personas y saludarlas, darles una palabra de bendición, hacer una célula virtual, en fin, hay muchas cosas con las cuales podemos seguir al Señor, pero muchas personas no están dispuestas a hacerlo. Si lo dejamos, se imagina todo lo que Dios tiene reservado para nosotros. Si aquí un anillo de oro vale tanto, se imagina la ciudad que está llena, hecha de oro transparente como el vidrio. O sea, es una ciudad espectacular. ¿Cómo será la gloria que brilla en ella? Vamos a dejar así hasta ahora y continuaremos en nuestra próxima clase con este relato asombroso del libro de Apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo es que estaremos con Él y que vemos cumplida su palabra en nosotros, en cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor por esto y en esta hora vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos siga ayudando a entender su palabra y que usted se motive con estas palabras a seguir fielmente al Señor y a estar dispuesto a dejarlo todo por Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por ayudarnos, por bendecirnos. En esta hora, Padre, te pedimos que podamos cada día contemplar todo lo que tú has prometido para nosotros en tu palabra. Bendice a mis hermanos, Señor, y que cada día estemos firmes mirándote a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Feliz noche para todos. Continuamos en nuestra próxima clase. Dios les bendiga. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime.